Muy buenas tardes, tarde de calorcito, se puso lindo el domingo, el Día del Señor. Qué bueno es estar en casa juntos, la familia. Y quiero compartirles algo acerca de Jesús. Ayer el profeta Habacuc nos traía esa visión que él tenía del pueblo de Dios, porque notaba que no había rectitud y justicia y rectitud. Y quiero mostrarles algo que Jesús hace hoy. Me gusta mucho ver cuando Jesús trata y obra y hace algo con las personas. ¿Será porque lo necesito? ¿Será porque lo necesitamos? Que es bueno juntarnos hoy alrededor de esta palabra. Te invito a que veas el capítulo 12 de Mateo y el versículo 15. Es un momento en la vida de Jesús muy importante y dice: pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de la multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, dice Isaías, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Qué hermosa definición de Jesús. La palabra de Dios trasciende los tiempos y las circunstancias y atraviesa la historia de los hombres. Y ha levantado hombres en la antigüedad que nos hablaron, dice el libro de Hebreos, nos hablaron de Dios, los profetas y los padres, y ahora, en esta época del Espíritu Santo, es cuando Él nos habla a través de la palabra de Jesús. ¿Y qué nos dice? Que el ministerio de Jesús en la tierra es lo que Él vino a hacer. Él nació de la Virgen María sin pecado, fue como nosotros, sin pecado. Se desarrolló, vivió en una familia, desarrolló un oficio, trabajó, se comunicó con la sociedad en que vivía, se levantó como un profeta, según algunos, como el Mesías otro, como el siervo de Jesucristo. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día victorioso. Y Jesús vino a hacer una tarea. Y los dos, Isaías, que cita acá Mateo, y Jesús, confirman esta historia. Solamente quiero detenerme en esta expresión. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. La expresión que usa Isaías son esas cañas que crecen a la orilla del Jordán, que crecen como muchísimas, y ellos las cortaban, y por ser una caña con un cuerpo muy delicado, las afinaban como para hacer instrumentos musicales, algunas cosas. Algunos las usaban para hacer esas flechas que las llenaban con un material ardiente y las tiraban. Pero el objeto más artístico era hacer una flauta que sonara de una manera muy agradable. Pero claro, en las manos del artesano, la caña a veces se rajaba y se averiaba. La tiro y agarro otra. Uy, esta salió buena. Uy, esta salió mala. La tiro y agarro otra. Y en las casas de los israelitas del Medio Oriente se iluminaban con un recipiente con aceite y había un cordón de hilo, de lino, muy fino, que estaba sumergido en el aceite, y eso era la vela. Eso era una vela para ellos. No es la vela que conocemos nosotros, era una vela. Y ese hilo en algún momento se carbonizaba y empezaba a dar mal olor y humo y molestaba. No daba luz, molestaba. Y como la caña tampoco servía para hacer un instrumento musical, no sonaba, no se escuchaba. Y me quedé reflexionando en este tiempo. ¿Quiénes son las cañas cascadas, las cañas rajadas? ¿Quiénes son las velas que titilan?
A mí me parece ver en estas figuras personas que por sus situaciones distintas, por sus historias, por sus decisiones, han pasado de ser alguien que podía tener un potencial en el reino de Dios a alguien que está ahí, que generalmente es dejado de lado, que generalmente este no tiene luz, este no suena bien, este no genera ningún tipo de identidad, este no suena tampoco, y los vamos dejando. No es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a trabajar con nosotros, a tratar con vos y conmigo. Y su misión fue, me parece verlo con Pedro en el barco, cuando Pedro empieza a hundirse. Y me parece ver a Jesús inclinarse y levantarlo del agua. ¿Cómo habrá sido? ¿Lo habrá abrazado? ¿Lo habrá levantado de los hombros? Y vamos, Pedro, vamos al barco. Ese Pedro que lo negó, y todos conocemos su historia, fue el Pedro que Jesús no descartó. Fue el Pedro que ningún maestro había elegido, pero Jesús lo eligió y puso sus ojos en él. Y le enseñó: voy a transformar tu vida de una manera que vas a influenciar en las personas. Vos ahora traés los peces y los comercializás y los comemos. Sacás a los peces de la vida del agua y los traes a la muerte para poder ser comidos. Yo te voy a enseñar a que saques a los hombres de la muerte eterna y los traigas a la libertad de Jesucristo. Hay en el mandato de Jesús para Pedro una figura de Jesús el siervo. El siervo que ama a las personas. El siervo que no las descarta, que no las ignora, que no las rechaza. ¿Se acuerdan? Él está escribiendo en tierra y le traen y le tiran a una mujer delante de él. Esta fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dice? Y Jesús entendió que lo estaban tentando. Y él siguió escribiendo en tierra, levantó la cabeza y dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Él podría haber tirado la primera piedra, porque era el único que estaba sin pecado, pero no lo hizo. Uno a uno se fueron y la mujer está allí, Jesús la mira. Y él podría haber tirado una piedra sobre la mujer. ¿Sabes qué hizo? Mujer, y los que te condenaban, ¿dónde están? Se fueron. Bueno, levántate, andate y no peques más. Eso es restaurar. Eso es traer sanidad. Eso es porque él dice: yo vine a traer sanidad al corazón quebrantado, libertad a los que están oprimidos, a los que tienen vicios, a los que tienen situaciones que los condenan, que los atan, que los disminuyen. Yo vine a traerles libertad. Y a veces, mis hermanos, caminamos en la tierra tan preocupados por el ministerio, tan preocupados por esto y por aquello, que son cosas legítimas, y no vemos las cañas rajadas y las velas que titilan, que no alumbran. No las vemos, o si las vemos, hacemos que no existe. Quiero decirte una cosa, esta palabra es para mí. Y no te confundas. No quiero que me digas: qué bueno, qué bien. No quiero que me digas eso. Quiero que te sirva para que vos también reflexiones. Porque a partir de que recibí esto, el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Y empezó a trabajar en mí otra vez, como lo hace. Y algo quiere sacar de mi vida, y algo quiere sacar de la tuya. Esa es la única razón y motivación que tengo al compartirte esta palabra hoy.
Estamos puestos en la tierra con una misión. Y Dios no va a hacer nada en la tierra que no sea a través de sus hijos, a menos que en su soberana voluntad y plan surjan otras alternativas. Pero lo que vemos en la naturaleza de la creación de Dios y del amor de Dios es que Él se mueve por sus hijos. Él se mueve en su iglesia. Él se mueve en la vida transformada de los santos. Él se mueve en aquellos que somos templos vivientes, piedras vivas en las que se edifica el templo espiritual de Jesucristo, la iglesia. No es cualquier cosa esto. No es para jugar a ser cristianos. Es para darnos cuenta que hay una tarea de restauración, una tarea de traer libertad, paz y gozo por el Evangelio, no por nuestras actitudes, no por nuestras creencias. Solo el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo transforma. Solo la palabra de Dios trae vida. Pero en la medida que puedo incorporarla, ser transformado, ser cambiada mi mente, mi estilo de pensamiento, mi mirada, mis comentarios, mis actitudes, el Padre pone delante mío personas a quienes pueda Él restaurar a través mío, a través tuyo. Necesitamos ser sensibles a lo que Él está mostrándonos. Necesitamos ser sensibles a esta palabra que hoy Él quiere darte y darme. No se trata tanto de proyectos y de programas que son, ya lo saben, excelentes. ¿Sabes qué se trata? De que nuestra mirada hoy cambie. Que nuestro enfoque de nuestra realidad hoy cambie. Y estamos aprendiendo que esta situación pandémica es usada por Dios para transformar el mundo, pero para transformar a su iglesia. Estas promesas que escuchamos de que el mundo va a ser más solidario, va a ser menos egoísta cuando termine la pandemia. No estoy tan seguro. Porque la verdadera transformación es la de aquellos que han sido operados en su corazón por el poder del Espíritu Santo. Que han ido a la cruz, han confesado sus pecados, han recibido la unción del Santo y el poder del Espíritu Santo. Esos son los que cambian el mundo. El mundo no cambia por una pandemia. El mundo cambia porque el corazón de las personas sean tocadas y transformadas. No hay personas descartables. No hay personas irrecuperables. No es verdad. El Señor mira y busca las cañas rajadas y las velas que no dan luz, para encender el fuego del Espíritu, para sanar lo quebrantado, el dolor, para sanar la angustia del pasado, para perdonar los pecados de otros, para trabajar en cada uno de nosotros, para que trabajemos nosotros en otros. Por eso el apóstol Pablo dice que un espíritu de consolación nos consuela cuando estamos en nuestros conflictos para consolar a otros. Somos perdonados para perdonar. Somos restaurados para restaurar. Somos liberados para liberar. Porque esa es nuestra función. La promesa de Isaías se cumplió en Jesús y se cumple en nuestra vida. Aquel que viene, el ungido del Señor, no va a desperdiciar ninguna caña rajada, ni ninguna vela que dé olor o humo y no tanta luz. No, mi hermano. Y si en tu corazón está la convicción de que sos una caña rajada o una vela que humea y no da luz, en este momento es un buen tiempo para que reflexiones y busques al Padre. Busca al Padre de corazón.
ponete de rodillas, búscalo, confesa tu debilidad. ¿Y sabes qué va a pasar? El Espíritu Santo te va a asistir. Y como a Pedro frente al agua, en las olas, en el mar, se vuelve a inclinar y te levanta. Y te pone de pie. Levanta tu cabeza y llena tu boca de risa. Para que vivas una vida perfecta y sin... No. Para que aprendas que no estás solo. Para que aprendas que el ministerio del Espíritu Santo es caminar con vos, al lado tuyo, dentro tuyo, caminar, pensar, acostarse, dormir y levantarse con vos y conmigo. Hasta el fin Jesús prometió estar con nosotros. Así que en este tiempo la reflexión de esta palabra llegue a tu corazón y al mío. Y seamos alentados, seamos exhortados por la bendita palabra del Señor. Que así sea y que tengas un buen domingo con los tuyos. Dios te bendiga.